Sean todas muy bienvenidas a esta clase del día de hoy, donde vamos a poder hablar un poquito sobre las hijas de Job. Le puse un subtítulo de belleza sin igual, ¿ya? La verdad que es un tema muy cortito porque se menciona muy poco sobre sus hijas, pero sin embargo Dios nos tiene una enseñanza para este día, ¿ya? Les habla Jessica Fernández y para el grupo de Compañeras Fiel. La lectura bíblica la tenemos en Job, capítulo 42, de los versículos 10 al 17. Y dice así: Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas y todo lo que antes habían conocido fueron a su casa y celebraron con él un banquete. Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado. Y cada uno de ellos le dio una moneda de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo también 14 hijos y 3 hijas. A la primera de ellas le puso por nombre Paloma, a la segunda le llamó Canela y a la tercera Linda. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. Amén. En este pasaje podemos, mis hermanas, cómo Dios revierte una situación y cómo Dios también de una calamidad saca algo bueno. Ahora, analizando un poco sobre el contexto de Job, podemos ver que él fue un patriarca rico, perfecto, recto y temeroso a Dios, ¿ya? Y Dios le permitió a Satanás que pusiera a prueba su fe y perseverancia a través del sufrimiento. Y no solo un pequeño sufrimiento, sino que un largo sufrimiento, donde se vio afectada todas las áreas de su vida. Pero en el primer intento del diablo para que Job blasfemara contra Dios, él lo que hizo para quebrantarlo fue quitarle abruptamente primero sus trabajadores, luego sus animales y luego sus 7 hijos. Imaginen qué noticia tan terrible que puede recibir alguien. Primero, recibir que la fuente de su sustento ya no existía, digamos la fuente donde él mantenía a su familia, tenía esa prosperidad económica que era una bendición de Dios, y de un día para otro desaparece. Algo terrible, pero más terrible aún después tener la noticia de que sus hijos murieron. A pesar de que hayan sido hijos que no hacían lo bueno delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de sus padres, eran hijos, eran de su sangre, era su linaje. Pero sin embargo, también el enemigo hizo que esa casa se derrumbara, ¿cierto? Y murieron todos, sus hijos y las hijas. Ahora, el diablo, al no conseguir que Job blasfemara contra Dios, lo enfermó ahora en su cuerpo, en su carne. Porque a todo esto, bueno, ustedes conocen la historia y también escucharon el tema anterior donde se hablaba un poco sobre esto. Y una de las maneras que el diablo iba tocando cada área de su vida para poder hacer que blasfemara contra Dios.
y no lo conseguía. Entonces él pensó que al tocar su cuerpo, su carne, su salud, lo iba a conseguir. Tampoco lo consiguió, pero sí Job perdió el gozo y la motivación de vivir, y lo vemos en todo ese discurso donde él replica, ¿cierto?, a Dios, le rebate, tiene como eh, eh, este diálogo con Dios donde finalmente él ve su incapacidad, su ignorancia también, ¿ya? Pero luego de lamentarse, de quejarse y de argumentar su condición, él pudo, como les decía, reconocer su incapacidad e ignorancia, y pudo exaltar los atributos de Dios, que esto es lo más precioso. Y luego recién de esto, imagínense, no fue una semana, no fueron pocos días, no fueron meses, no sabemos la cantidad de tiempo, pero tiene que haber sido un tiempo prolongado. Después de esto recién Dios le restituye el doble de todo lo que él había perdido, de todas las áreas. Ahora, en cuanto al contexto de las hijas, las primeras hijas de Job vivieron una vida de privilegios, también en todas las áreas, porque lo tenían todo. Privilegios económicos, privilegios sociales, porque era una buena familia, tenían una posición dentro del pueblo, y también privilegios espirituales, porque su padre era un varón recto y justo y temeroso ante los ojos de Dios, y él, al ver que sus hijos hacían lo malo, ofrecía sacrificios a Dios, holocaustos, para que Dios tuviera misericordia de ellos. Y aún así ellos no valoraron la vida temerosa que tenía Job delante de Dios, que era un gran ejemplo que le estaba dando. Un ejemplo de vida, un ejemplo de reverencia, un ejemplo de vida piadosa. Y ellos prefirieron vivir una vida de placeres carnales, donde sorpresivamente los encontró la muerte. Y lo más triste es que, estando en una fiesta, estando lejos de Dios, ellos murieron. Ahora, después que Dios le restituyó a Job todo lo que había perdido, las segundas hijas fueron 3 mujeres, y estas hijas eran hermosísimas. Ellas se habían hecho conocidas por su belleza sin igual, y fueron una bendición para Job. No lo dice la palabra del Señor, pero lo más probable es que los hijos de esta restitución hayan sido temerosos a Dios, hayan llevado una vida conforme a la voluntad de Dios. Y estas mujeres fueron registradas en la Biblia por sus nombres, no así como sus hermanos, que fueron hartos hombres, pero sin embargo ellos no quedaron registrados en la Biblia, sino que solamente las mujeres. La lectura bíblica que leíamos era la versión internacional, y la versión Reina Valera, la traducción de los nombres es Jemima, y dice que Jemima era una tórtola y era un nombre usado para las novias. Por eso la nueva versión internacional habla de paloma. Cesia, el significado de cesia es olor fragante, que era la flor de casia, y la flor de casia era un tipo del árbol de la canela. Por eso la traducción dice que ese nombre era canela. Y ahora Keren Hapuk era el nombre de un cuerno que usaban las mujeres para delinearse los ojos, y era de color negro. Por lo tanto, ese atractivo en los ojos de las mujeres eran mencionadas como lindas, ¿ya? De ojos bellos. Por lo tanto, la nueva versión internacional traduce ese nombre de Keren Hapuk como linda. Así que estas fueron estas 3 hijas de la bendición, podemos decir,
que quedaron registradas en la palabra del Señor. Y algo también, un dato súper importante, es que estas niñas, estas mujeres, fueron consideradas para recibir herencia de su padre. Y recordemos que en el pueblo de Israel, las mujeres no eran parte de la herencia. Eran solamente los hombres, de acuerdo a la ley, que podían recibir herencia. Y si no habían hermanos, los hijos de las mujeres eran quienes recibían la herencia. Y eso lo encontramos en Números 27 del 1 al 11 y el capítulo 36 del 1 al 13. Por lo tanto, que Job haya hecho esta distinción es una muestra de gracia. Conclusión. Dios, al restituirle el doble de todo lo que Job perdió, es solamente una muestra de gracia y como un regalo y no como una recompensa por su buen actuar, por no haber renegado contra Dios o más bien haber blasfemado contra Dios, porque sabemos que Job en ningún momento le dio la espalda a Dios, sino que él sintió rabia consigo mismo, maldijo el día en que nació, entró como en un estado depresivo absoluto, pero en ningún momento se olvidó de Dios, sino que él tuvo a Dios siempre presente y aún le agradecía. Cuando vemos en la parte donde que lo mencionaba nuestra hermana en la clase anterior, que la esposa le decía maldice a tu Dios, pero él, ¿qué dijo? No, ¿acaso vamos a recibir solamente lo bueno de parte de Dios y no lo malo? Él entendía muy bien que lo bueno y lo malo venía de Dios. Le da, acá me equivoqué, no es la misma cantidad, le da el doble de la cantidad de hijos e hijas que tuvo. Era la misma cantidad de hijas, ¿ya? Pero en vez de 7, ahora eran 14 hijos. Pero estos eran más hermosos y más virtuosos. En cuanto al sufrimiento que tuvo este varón, de acuerdo a este ejemplo, podemos entender que es un periodo de tiempo para pulir nuestro carácter y para ir desarrollándolo, ¿ya? Para ser cada vez mejores hijos de Dios, mejores personas, mejores ciudadanos, mejores familiares, etc. Cuando el corazón está quebrantado, porque mucha gente dice, pero ¿por qué Dios permite el sufrimiento? A través de este ejemplo podemos darnos cuenta que cuando el corazón está quebrantado es más permeable al obrar de Dios. Se deja moldear, se deja trabajar, empieza a salir como que quedamos al descubierto de realmente quiénes somos. Y allí es cuando podemos cambiar esas cosas que van en contra de la visión que Dios tiene para nuestras vidas. Por lo tanto, es una oportunidad para dejarnos moldear por nuestro alfarero. Que Él es perfecto, ¿cierto? Él es soberano y a través de esta situación podemos acercarnos de una manera estrecha, pero siempre de una manera humilde, reconociéndonos que nosotros no somos nada y no podemos hacer nada sin Dios. Porque comenzamos a comprender la soberanía absoluta de Dios sobre nuestras vidas. Cuando hay cosas que escapan de nuestras manos, cuando hay cosas que a veces nosotros pensamos que podemos manejar, que podemos evitar o que podemos hacer, y cuando nos vemos incapaces de tener el control de esas situaciones, podemos entender que es Dios el soberano que tiene nuestras vidas en sus manos. Y Él es absoluto para decidir sobre lo bueno y lo malo en nuestras vidas. Dios es un Dios soberano y justo, y su actuar es sabiduría pura. Nuestra mente es tan limitada que nosotros vemos solamente lo que está a nuestro alrededor, solamente lo que al alcance de nuestros ojos o lo que nuestro entendimiento puede llegar a comprender.
Pero la visión de Dios es una visión holística, una visión que no tiene tiempo, es una visión que no tiene espacio, es una visión que no tiene límites, porque Dios no tiene límites. Dios nunca abandona a un hijo, como lo vemos en este caso, que Dios permitió al enemigo que tocara la vida de Job, digamos, sus bienes materiales y su cuerpo en cuanto a la salud, pero en ningún momento Dios lo abandonó. Por lo tanto, podemos entender que Dios siempre va a estar con sus hijos, aún en los peores sufrimientos. No es que Dios se haya alejado, no es que Dios se haya olvidado, no es que Dios no escuche, no es que Dios no vea. Dios siempre tiene el control de todo y lo conoce todo en su omnisciencia. Por lo tanto, Dios está allí presente, porque Dios es fiel a sus promesas. Él dice que nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar, que va a estar contigo hasta el fin de los días, hasta la consumación de este planeta. Dios dice y Dios nos promete que nadie nos va a arrebatar de su mano. Así que aunque estemos en la peor situación de nuestra vida, debemos confiar y descansar en que aún así Dios tiene el control y estamos en las manos de Él. Debemos aceptar ambas situaciones. Debemos aceptar lo bueno, las bendiciones de Dios, como también debemos aceptar las situaciones adversas, lo malo que nos pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque si Dios tiene el control, porque si Dios en su omnisciencia y en su soberanía lo ha permitido, es porque tiene un beneficio para nuestra vida. Vamos a tener un crecimiento espiritual, un crecimiento que nos va a llevar a la vida eterna. Los padecimientos, los sufrimientos o padecimientos, no debemos verlos como un sinónimo de una vida pecaminosa o como el castigo que Dios nos está mandando porque pecamos en algo, sino que, como en este ejemplo, que Job era un hombre justo, era recto, hacía lo bueno ante los ojos de Dios, pero sin embargo Dios quitó su cobertura para que el enemigo lo zarandeara, le mandara estos sufrimientos. Por lo tanto, entendemos que Dios lo permite porque esta situación va a ser usada por Dios para su gloria, para perfeccionar nuestras vidas y también nuestro conocimiento limitado de Dios. Y de esta manera vamos a aprender y a reconocernos de que somos totalmente insuficientes y dependemos totalmente de Dios, de nuestro Creador, de nuestro Padre. En medio del dolor debemos aprender a confiar en las decisiones que Dios ha tomado y aferrarnos a sus promesas y entender que vamos a salir victoriosas de esa situación terrenal. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que nos alejemos de Él. Y esa situación nos va a conducir a una perfección en la vida eterna. Nosotros tenemos una idea, una percepción de lo que es Dios, ¿cierto? A través de las experiencias personales que hemos vivido con Él, a través de nuestras oraciones, a través de la comunión con los hermanos, a través de la lectura de su palabra. Pero nuestro conocimiento es tan limitado, es tan pobre de lo que realmente Dios es. Pero un día vamos a llegar a ese conocimiento pleno cuando estemos junto a Él. Y aquí tenemos unas citas como en 1 Corintios 13:12, 2 de Timoteo 1:2 y Santiago 5:11. Y nos vamos a quedar con la última referencia en Santiago 5, del 7 al 11, que dice: Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor.
Qué difícil es tener paciencia. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia guarda las temporadas de la lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia. ¿Qué cosa? La venida del Señor que ya se acerca. Y no se quejen los unos de los otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo el sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Un hermoso texto que nos recuerda que cuando veamos a algún hermano o hermana que quizás está en alguna situación terrible, difícil, angustiosa, no es producto de un pecado. No empecemos a buscar la paja en el ojo ajeno, sino que ayudemos a esa hermana, a ese hermano, a que no pierda la fe, a que sea fortalecida en la fe y que pueda creer a las promesas de Dios y que en este proceso pueda aprender lo que Dios quiere que aprenda. O en el caso inverso, nosotras podemos estar en esa situación porque somos barro en las manos del alfarero. Y cuando nuestro alfarero comienza a sacar esas piedritas, cuando empieza a limpiar ese barro, duele. Pero a través de esos procesos de sufrimiento, no olvidemos que vamos a estar más permeables al trabajo de Dios en nuestras vidas. Así que toda tribulación que tengamos en esta tierra es pasajera. Va a pasar, pero vendrá la recompensa. Y no me refiero a una recompensa como quizás lo hizo con Job, que le devolvió el doble de todo, lo bendijo, lo prosperó económicamente, le dio hermosos hijos. No, sino que me refiero a la vida eterna, que es lo más precioso. Como dice este texto, dice: tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y más adelante dice: y aguarden con paciencia, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Queda muy poco tiempo. Así que Dios nos ayude a poder estar firmes y poder ser moldeadas por Él. Preguntas. 1. ¿Lo bueno y lo malo de quién proviene? Y esa pregunta la puse porque muchas veces he escuchado que dicen que todas las calamidades vienen de parte del diablo. ¿Pero quién le permitió el actuar al diablo? Para reflexionar. ¿Quién ronda la tierra? ¿Cuál fue el propósito de las pruebas de Job? ¿Cuál es el final de un sufrimiento? Que Dios les bendiga. Espero que esta clase sea de bendición para cada una de ustedes. Un abrazo, bendiciones.